noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sergio, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te reverbera la palabra realidad? Bien, bien. Realidad es, bueno, es una palabra compleja, ¿no? Y por un lado lo asocio con algo áspero, con algo duro, con lo que se opone a la fantasía y a los sueños. La realidad es aquello que cotidianamente nos despierta y nos hace ver en el mundo injusticias, dolor, sufrimiento, ¿no? La realidad lo asocio a una dimensión de dureza, ¿no? y de aspereza, ¿no? Es lo que te convoca desde ciertos lugares de dificultad, ¿no? Aquello que se opone al sueño, eso es lo que más lo que puedo asociar con la palabra realidad. Vivimos una realidad sumamente difícil y además desde otro punto de vista tiene una dimensión filosófica, ¿no? Que es la realidad, si es algo que existe fuera de nosotros, o es una construcción, ¿no? Una construcción que cada sujeto realiza. Es decir, tiene una dimensión metafísica también que es sumamente compleja, ¿no? Entonces, asocio con estas dos cuestiones que pueden parecer contradictorias. Por un lado, una dimensión filosófica, digamos, de pensar que la realidad si existe, y por otro lado, una dimensión bien concreta que creo que es lo que se opone a la fantasía, a nuestros sueños. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y cómo te reverbera la palabra aire? Y aire, lo que me hace sentir es algo del orden de la necesidad, ¿no? De lo que se necesita para poder vivir, ¿no? Ya sea como cuestión fisiológica o como cuestión que tiene que ver con las relaciones humanas también, ¿no? Necesitamos del aire como expresión de las relaciones más libres, ¿no? Más independientes, ¿no? Que nos separen de la asfixia, del agobio, ¿no? De aquello que es más límpido, de aquello que nos permite vivir, ¿no? El aire es lo que nos permite vivir. ¿Locura? Bueno, la locura es una palabra que para mí es muy significante y muy significativa porque es
una realidad a la que le he dedicado prácticamente toda mi vida profesional. Es una incógnita, es la gran incógnita, ¿no? Es decir, la asocio también con el dolor, con el sufrimiento extremo, ¿no? Tal vez el sufrimiento más, más terrible del ser humano, ¿no? Más desesperado, ¿no? Más desintegrador del ser humano, ¿no? Lo asocio con, bueno, con toda una historia de trabajo que para mí es una parte esencial de mi vida, y también asocio la locura al mundo, ¿no? Como dice el tango, al mundo le falta un tornillo, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo totalmente alienado, un mundo totalmente loco, ¿no? Y donde los llamados locos son aquellos que pagan un poco el costo de hacerse cargo de ese mundo que está completamente chiflado, ¿no? Me significa todo eso, ¿no? Es decir, la locura es lo que es el terreno en el que mi vida he abrazado con pasión, fundamentalmente para tratar de aliviar ese sufrimiento tan desbordante y tan extremo que sufren los seres humanos. Y por otro lado también se opone a la normalidad, ¿no? La normalidad como aquello que también es algo del orden de lo castrador, ¿no? En el ser humano, de lo mutilante en el ser humano, ¿no? Muchas veces se opone la locura a lo normal, y lo normal no deja de ser una expresión de las más mutiladas de todo lo que tiene que ver con las potencialidades humanas, ¿no? Pero bueno, es una palabra que tiene mucha significación, digamos, en mi vida, ¿no? Y creo que es también aquello que rechazamos, sobre todo las personas que sufren de la locura, porque es en ellas donde nos vemos reflejados en aquellas cuestiones que no podemos entender de nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Horizonte. Bueno, el horizonte lo asocio con la vida, porque creo que no hay posibilidad de vivir sin un proyecto, sin un deseo. Es aquello que siempre está más adelante, que nos hace vivir, ¿no? Nos hace soñar, pero fundamentalmente aquello que motoriza el deseo, ¿no? El ser humano siempre se orienta hacia un horizonte, ¿no? Yo creo que uno se deprime cuando no hay horizontes posibles, ¿no? Sentidos posibles. Y más que sentidos, deseos, ¿no? Deseo. Otra vez veía una película de Chaplin, donde había una escena donde una chica se intentaba quitar la vida, se iba a suicidar, y se plantea esta cuestión la chica dice, la vida no tiene sentido, no tiene significado, ¿no? Y el personaje de Chaplin dice, la vida no es significado sino deseo. Y me pareció extraordinario eso, porque el sentido de la vida es algo que se inventa, que cada uno inventa en su singularidad, en su particularidad, ¿no? Pero no se puede vivir sin el deseo que aspira a algún horizonte posible, digamos, o imposible, pero que esa fuerza, eso que nos tracciona, digamos, hacia algún lugar, ¿no? Hacia algún lugar que es ese horizonte que siempre se pone afortunadamente un poquito más allá, ¿no? De nuestras posibilidades.
propongo un juego. Hay en estos sobres palabras, una palabra por sobre. Elegí uno que te parezca y contanos qué te reverbera, qué piensas, qué sientes, pero sin mencionarla ni nombrarla a la palabra. ¿Parece? Sí, claro. Vamos a elegir. Muy bien. Es algo que traza un límite, que nos separa, es una invención humana de las más terribles, porque termina separándonos, generando odios, violencia, rivalidades entre aquellos que están de un lado y del otro de aquella línea que se traza, ¿no? Es un límite que, digamos, que reordena lugares, pero que a su vez separa y crea muros en lugar de puentes, que sería lo mejor que nos podría pasar, ¿no? También puede separar edades, ¿no? Puede separar un montón de cosas. Es algo que separa determinadas dimensiones de los seres humanos, como límite entre una cosa y otra. Muchas gracias. Me muero por abrazarte. Juan podría considerarse un ladrón profesional, vocacional. Afirmaba, sin ningún intento de autojustificación, que había elegido el robo como medio de vida. Quienes vivían en la miseria, trabajando en condiciones de explotación, eran considerados por Juan unos giles laburantes. Había, de todos modos, en su conducta, ciertos rasgos éticos, de consideración e identificación con sus semejantes, que me resultaron paradojales. No robar en el barrio, a los pobres, a los ancianos, no lastimar ni dañar a sus víctimas, etc. Eran sus preceptos, que hoy casi no existen en el mundo delictivo ni en la sociedad, en un proceso de degradación generalizada. Esa contradicción quedó resuelta para mí cuando pude diferenciar la ética de la moral en estos casos. Robar puede ser un acto inmoral, pero en ocasiones puede suponer una ética. Juan tenía una historia. Más allá de sus racionalizaciones, era evidente que la elección del tipo de vida que llevaba y que lo dejaba ahora en la cárcel no era tan libre. Resentimientos, heridas, sufrimientos, violencias y desamparos en el tiempo de hacerse persona, sin duda contribuyeron de esa manera más o menos inconsciente en esa configuración. A la intemperie, carente de padres, sus necesidades afectivas fueron desatendidas, de tal modo que la calle y las bandas delictivas fueron su refugio, su contención, su verdadera familia. Enseguida en la cárcel hicimos una buena relación. Juan confiaba en mí y podía contarme los aspectos más difíciles de su historia. Yo lo incorporé al taller de radio desde adentro, que como espacio de rehabilitación había creado en esos años. A Juan le gustó mucho. Esperaba el momento del taller y participaba con gran entusiasmo. Todos los sábados yo llevaba el cassette en el que grabábamos el programa a FM Ciudad y allí era reproducido. Un interno me acompañaba y presentaba el trabajo de sus compañeros. Casi imperceptiblemente Juan comenzó a intercambiar mensajes con Marisa a través de la radio. Marisa estaba alojada en la comisaría del menor y la familia.
Juan me pedía que le lea los mensajes o se los enviaba directamente en las grabaciones, y Marisa se las ingeniaba para hacerlos llegar en papelitos con los más insólitos mensajeros. Para Marisa quiero pedir este tema, Me muero por abrazarte, de Alex Ubago. Gracias, Juan, hermoso el tema, me hiciste emocionar, llegaba el papelito de Marisa. Juan era objeto de burlas de sus compañeros y él las compartía riendo. Los papelitos y dedicatorias dieron paso a un encuentro concreto. Marisa solicitó visitar a Juan y el juez se lo concedió. Los encuentros se hicieron frecuentes cuando Marisa fue absuelta y comenzaron a concretar el amor a través de las visitas íntimas, en un cuarto carcelario frío y oscuro, solo iluminado por la pasión. Finalmente, Juan llegó conmovido un día para contarme, con algunas lágrimas que se deslizaban por sus duras mejillas, que con Marisa estaban esperando el fruto de sus sueños. Marisa tenía 2 hijos ya de una anterior relación. Juan comenzó a trabajar incansablemente en la producción de artesanías. Dejó de ir seguido a la radio porque su labor era disciplinada. Se levantaba a la entrada del sol y trabajaba casi sin descanso hasta la noche. Barcos, veladores, artesanías útiles o decorativas eran realizadas incansablemente por sus hábiles manos. Marisa venía todas las semanas, cargaba con las artesanías de Juan y las vendía en la calle, en el barrio, por todos lados. De ese modo, Juan produciendo y Marisa vendiendo pudieron subsistir. Nunca voy a olvidar el día en que con su voz quebrada, Juan me comunicó que iba a ser padre. Tembló y lloró como un chico. Me estrechó en un abrazo, único, que no voy a olvidar. Me agradeció, aunque ninguno de los dos supimos el motivo. Juan siguió trabajando sin pausas, con sus artesanías, día y noche, sin descanso, para dar una vida digna a Marisa y sus hijos. Juan finalmente se fue un día, cumplió su condena y se fue. Se fue con Marisa y su nueva familia. Esto pasó hace más de 15 años. Juan vive con su familia y trabaja en una carpintería. Nunca más, nunca, jamás volvió a robar. Este texto, inspirado en una historia real, me conmueve mucho porque tiene que ver con el pequeño granito de arena que podemos hacer para que las personas que sufren el oprobio de la cárcel puedan en algún momento repensarse y tener una luz de esperanza a partir del amor, básicamente, que es lo que les falta y nos falta. Así que de ahí surgió, de una experiencia concreta de trabajo con Juan, este texto, Me muero por abrazarte.